Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Anderson Rivera y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy continuaremos con la siguiente clase del curso de Excel para principiantes desde cero. Recuerden descargar este contenido, estará disponible en la descripción del video. Simplemente le dan clic en el link que voy a dejar. Una vez descargado, entonces van a encontrar lo que es el tema 1, 2 y 3. En el tema 2 van a encontrar un cuestionario que simplemente le dan clic aquí para descargarlo, y en la parte del tema 3 vamos a resolver unos ejercicios. Tenemos ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Este es el ejercicio de la clase 2, el que van a descargar. Simplemente selecciona la respuesta que crea correcta. Esta última, entonces aquí ya pueden elegir una, dos, tres o más opciones, ¿sí? La que ustedes crean correcta. Para poder ver las respuestas van a seleccionar esta parte así como estoy haciendo, y van aquí al color de la fuente, en inicio, fuente y color de la fuente, y con alguno de estos colores simplemente le van a dar clic para que le aparezca acá la respuesta. Igualmente, si toda la respuesta les quedó bien, entonces aquí en esta parte le va a mostrar un texto diferente. Entonces, pues no siendo más, comencemos con el tema de la segunda clase. Esta sería nuestra hoja de trabajo, nuestra ventana principal de Excel. En la segunda clase lo que vamos a explicar es todo lo que vamos a encontrar en nuestra ventana de Excel. Inicialmente nos vamos a encontrar en esta parte con la cinta de opciones, que la cinta de opciones es toda esta sección que está en esta parte. La cinta de opciones está constituida por varias pestañas. Estas pestañas también son llamadas fichas, es decir, estas que tenemos aquí. La cinta de opciones nos ordena visualmente todos los comandos que podemos trabajar en nuestra plantilla de Excel. Cada comando se representa por un icono visualmente explicativo. Como podemos ver, entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestras pestañas y cada una de estas pestañas contiene unos grupos. Como podemos observar en esta sección, en la pestaña disposición de página, vemos como unos separadores. Estos separadores lo que hacen es agrupar un conjunto de comandos. Por ejemplo, en la pestaña de inicio vamos a ir al grupo fuente. En el grupo fuente nos vamos a encontrar con varios comandos. Entonces allí está lo que es la fuente para cambiarle el tipo de letra a nuestro texto, el tamaño del texto. Tenemos aquí la opción de negrita, cursiva, subrayado. Bueno, en fin. También encontramos varias formas de llegar a un mismo comando. Es decir, si observamos en disposición de página, en el grupo configurar página, vemos que hay varias opciones, ¿cierto? Para que visualmente no se vea tan lleno de tanta información, entonces algunos grupos vamos a poder observar estas flechitas. Si le damos clic en esa esquina, nos va a aparecer esta ventana de configurar página. Entonces aquí podremos configurar la página, las márgenes, el encabezado, y aquí nos muestra unas opciones de hoja. Pero también podemos llegar hasta ahí desde la opción imprimir títulos, y como podemos ver llegamos a la misma opción. Entonces hay varias formas de llegar a un mismo comando. En ocasiones estamos trabajando desde un computador que tiene la pantalla muy chica, entonces por ejemplo un mini portátil que su pantalla es demasiado pequeña, de pronto se nos dificulta poder visualizar todo el contenido de nuestro libro. Excel nos da una opción para poder ampliar nuestra pantalla. Simplemente vamos en la parte superior derecha, en este icono que es como una flechita, le damos clic, se nos despliegan esas tres opciones. Le damos clic en ocultar automáticamente la cinta de opciones, y como podemos ver nuestra pantalla está un poco más grande, pero ya no tenemos visualmente nuestra cinta de opciones. Si queremos que nuevamente aparezca, vamos a darle en los tres punticos, y aquí ya está, otra vez está nuestra cinta de opciones. Sin embargo, si yo le doy clic en cualquier parte, se me vuelve a desaparecer. Entonces, si yo quiero otra vez que me vuelva a aparecer como al inicio, entonces vamos otra vez a la flechita y elegimos una de estas dos opciones. Si yo le doy la opción de mostrar pestañas, me va a mostrar solamente la sección de pestañas. Sin embargo, si yo le doy clic, pues me va a aparecer la opción de los grupos también. Para que me aparezca todo completo, entonces vamos otra vez a la flecha y le damos mostrar pestañas y comandos. Entonces aquí, como podemos ver, ya nos muestra toda la parte de los comandos completos. Y si yo le doy clic afuera, ya no se me esconde. Vamos a conocer también nuestra pestaña archivo. Vamos a ir a archivo, le damos clic, y como podemos ver, en esta parte nos aparece la opción de crear un nuevo libro, de abrir un nuevo libro un libro ya existente,
o de guardar nuestro archivo. También está la opción de guardar como, si por ejemplo nuestro archivo lo tenemos guardado de un nombre, pero lo queremos guardar como una copia y con un nombre diferente, entonces le podemos dar guardar como. Está la opción de imprimir, que si yo le doy clic, pues aquí me van a salir estas opciones y aquí ya podremos configurar nuestra página. Sin embargo, esto es un tema para una clase próxima. Y pues aquí tenemos otras opciones que a medida que pase el curso vamos a ir conociéndolas. Recuerden descargar el cuestionario dándole clic simplemente aquí o en la descripción del video. Pues bien, terminaremos el segundo tema aquí y continuaremos con la clase número 3. La clase número 3 trata sobre los conceptos más básicos que vamos a utilizar en Excel. Cada vez que nosotros abrimos un nuevo archivo de Excel, Excel automáticamente va a nombrarlo como libro, es decir, que este archivo que hemos aperturado es básicamente un libro. Los libros están divididos en hojas. Las hojas las podemos ver aquí. Por ejemplo, esta sería una hoja del libro 3. En 2013 puede que les aparezcan aquí 3 pestañas. En 2016 por defecto viene solamente una pestaña insertada. Si queremos abrir una nueva hoja, simplemente vamos a tener que darle clic aquí en hoja nueva. Si en este botón de más, aquí nos abre las hojas que nosotros queramos. Como podemos observar, en la parte de arriba encontramos lo que son las columnas. Pues bien, en los elementos de una hoja encontraremos como primero la celda. La celda es la unidad de trabajo de la hoja de cálculo. Esto equivale a una celda. Y es la intersección entre una columna y una fila. Si yo me ubico en esta parte, podemos ver que nos encontramos en la columna D y en la fila 5. Pero ¿qué es una columna y una fila? Las columnas están nombradas por letras y las filas están nombradas por números. Entonces, como podemos ver, estamos en la intersección entre la columna D y la fila 5. Es decir, que esta sería la celda D5. El nombre de esta celda la podremos observar en esta parte. Si yo me ubico en esta parte, nos va a mostrar que es la E4. Es decir, por ejemplo, voy a colocarle un color amarillo y voy a colocarle un color. La intersección entre la columna E y la fila número 4 nos da como resultado la celda E4. Y este básicamente sería el rango donde está nuestra celda. ¿Y qué es un rango? Un rango es la selección de una o más celdas. Ejemplo, me voy a ubicar en la columna C4, es decir, aquí. Y voy a seleccionar desde la C4 hasta la E número 6. Esto básicamente sería un rango, es decir, la parte que estoy seleccionando en un conjunto de celdas. Sin embargo, como podemos observar, en la parte que nos muestra el nombre de la celda, nos está marcando la C4, es decir, esta. ¿Y por qué sucede esto? Porque resulta que la última vez que yo coloqué la selección de la celda fue aquí. Al yo seleccionar este rango, la celda que va a quedar activa va a ser esta. Si yo escribo una letra, me va a aparecer es en la parte donde yo había colocado el mouse inicialmente, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Entonces, si yo lo hago al contrario, hacia arriba, y coloco una letra y le doy enter, podemos observar que esta letra quedó en donde había colocado el mouse inicialmente. Es decir, que aunque tenga todo un rango seleccionado, hay una celda que se diferencia de las otras y es un poco más clara, es decir, que esta sería nuestra celda activa. En esta parte encontramos nuestra barra de fórmulas. Aquí va a aparecer todo lo que escribamos en nuestra celda. Si yo hago una operación, aunque aquí me aparezca el valor que me da la operación, acá en esta parte donde es la barra de fórmulas, si le damos, entonces como podemos observar, aquí nos muestra lo que contiene esta celda, ¿sí? Vamos a seleccionar todo este rango y le vamos a dar suprimir para borrar. Ahora, ¿qué es un controlador de relleno? Si yo me ubico en la celda E7, ¿sí? Como podemos observar, en la columna se va a marcar un poquito más oscuro y en la fila también se va a marcar un poquito más oscuro. Esto nos ayuda a saber dónde estamos ubicados. Bien, entonces yo voy a escribir un número aquí. Si observamos en esta parte, voy a acercar un poco, en la esquina inferior derecha de la celda encontramos un puntico. Ese punto es un controlador de relleno. Si yo le pongo el mouse encima de ese puntico, como podemos observar, aparece una cruz negra. Al yo darle clic a ese puntico y arrastrar mi número hacia abajo, vamos a observar, se va a arrastrar el mismo número hasta la celda que yo le indiqué que se arrastrara. Ahora, ¿qué pasa? Si yo al presionarle la tecla control en el teclado, voy a presionar la tecla
control, voy a seleccionar el control de relleno y voy a deslizar hacia abajo. Me va a rellenar todo el rango que he seleccionado de una forma consecutiva. Si yo coloco el 1 en esta parte y selecciono sin presionar la tecla control, como podemos observar, simplemente se rellena copiando la primera celda que arrastré. Sin embargo, aquí, como podemos ver, en esta parte de la esquina hay unas opciones de autorrelleno. Yo le doy clic en esas opciones y yo le puedo dar clic en serie de relleno, y como podemos ver, automáticamente Excel va a reconocer que yo quiero este rango siga un orden consecutivo. Lo mismo sucede si yo lo hago hacia adelante. Si le presiono la tecla control hacia adelante, va a suceder también lo mismo. Y como podemos ver, nos va a mostrar en esta parte también las opciones de autorrelleno. Si yo le doy copiar celdas, entonces simplemente me va a hacer la copia de la celda que iniciamos seleccionando desde un comienzo. Vamos a eliminar todo esto. Ahora vamos a las etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta es básicamente lo que identifica a las hojas de cálculo. ¿Sí? Esta sería una hoja de cálculo. Esta sería mi otra hoja de cálculo. Si yo coloco aquí una letra y me voy a esta otra parte y coloco una serie de letras, entonces cada una de estas hojas me va a guardar la información que yo le coloque acá, así como podemos observar. Vamos a darle clic encima de una etiqueta con el botón secundario del mouse y nos van a aparecer unas opciones. Aquí, por ejemplo, nos da la opción de seleccionar todas las hojas. Como podemos ver, se iluminaron todas de blanco. Ahí ya tenemos todas nuestras hojas seleccionadas. Si yo le doy clic y le hago un cambio a una de ellas, todas van a recibir el mismo cambio. Si yo le doy clic desagrupar hojas, entonces me va a hacer una deselección. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle color de la pestaña y aquí podemos elegir los colores que simplemente queramos colocarle. Nos muestra la opción proteger hoja. Si queremos colocarle una contraseña, aquí le podríamos colocar, por ejemplo, vamos a hacerlo con el 1. Aquí tenemos más opciones, pero por ahora solamente vamos a hacer de la manera sencilla. Me dice proteger hoja y contenido de la celda bloqueado. Vamos a darle a aceptar. Volvemos a escribir la misma contraseña que creamos y le damos a aceptar. Al yo colocar algún dato, no me va a dejar hacerlo. Me dice que la celda o gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Me dice que para realizar el cambio debo desproteger la hoja. Entonces hacemos el mismo proceso, vamos a desproteger hoja, presionamos la contraseña que le colocamos y eso es todo. Esto nos sirve cuando tenemos algún tipo de información sensible y no queremos que de pronto alguien nos la vaya a tocar o que por error se nos vaya a borrar algún dato importante. Vamos a ver qué más encontramos en esta sección. Esto por ahora no lo vamos a tocar. Si yo le doy clic en mover o copiar, yo puedo crear una copia de esta misma hoja y todo el contenido que tenga en esta hoja aquí en este mismo libro. Entonces vamos a crear una copia, pero la vamos a colocar al final, es decir, que se va a colocar en esta parte. Si yo le doy en la hoja 1, entonces veamos qué pasa. Va a quedar en la primera parte, pero si yo simplemente vamos a eliminarla, porque aquí también tenemos la opción de eliminarla, y le damos a eliminar. Vamos a colocarla ahora, mover o copiar, y vamos a crear una copia al final. Entonces la copia nos la creó al final de la hoja. Bien, ahora vamos a darle clic derecho, mover o copiar, y vamos a crear una copia de esta misma, pero en un libro diferente a este. O sea que ya no nos va a quedar aquí en esta barra, sino que vamos a crear un libro nuevo. Para eso vamos al libro nuevo, aunque también podríamos crearlo en otro libro que tengamos abierto. Vamos a darle en nuevo libro y le damos a aceptar. Como podemos ver, nos creó un libro completamente nuevo y con la hoja que acabamos de copiar desde el otro archivo, ¿cierto? Entonces si yo le doy guardar a esta hoja, lo que hicimos ahí fue separar esa hoja mediante una copia. Es decir, que yo al guardar este libro me va a quedar como un archivo diferente al que teníamos anteriormente abierto. Vamos a volverlo a cerrar y vamos a darle en no guardar. Volvemos otra vez aquí. Si queremos cambiarle el nombre a nuestras hojas, entonces por ejemplo vamos a cambiarle el nombre a esta hoja. Vamos a darle doble clic y le vamos a cambiar el nombre, intro, o simplemente le damos clic por fuera y ya hemos cambiado el nombre de nuestra hoja. Así como a un conjunto de celdas se le llama rango, a un conjunto de hojas se le llama libro, y ese nombre del libro nos va a aparecer en la parte de arriba. Y vamos a colocar aquí un número cualquiera y aquí vamos a colocar un texto. ¿Qué pasa cuando coloqué un número y un texto? Los números por defecto
Excel los va a alinear a la derecha y el texto siempre lo va a alinear a la izquierda. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una fecha. Ahí, como podemos ver, nos la alineó hacia el lado derecho. Pues hemos llegado al final de estos dos temas y recuerden realizar los ejercicios para que así puedan reforzar lo aprendido en el PDF y en el video clip que hemos realizado. Recuerden dejar sus comentarios en el video contándome su experiencia con el curso. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase.